Hola, buenos días a todo el mundo. Hola, buenos días. Estamos nuevamente acá en un capítulo de Nada Nuevo Bajo el Sol, en nuestra serie de No Entendiendo Hegel, en un nuevo tercer capítulo. Y ahora vamos a continuar con los párrafos 7, 8 y 9. Sí, Así que saltemos, hagámoslo de inmediato. sí. Para recordar un poco que en el último párrafo lo que estaba haciendo era hacer una crítica a esta idea de la filosofía como intuitiva y que lo continúa al tiro en este párrafo siguiente. Exacto. Buena memoria, yo no me acordaba. Entonces, párrafo 7. Si se toma la manifestación de una exigencia, así en su contexto más general, y se la considera en el nivel en que se halla presente el espíritu autoconsciente, vemos que éste va más allá de la vida sustancial que llevaba en el elemento del pensamiento, más allá de su inmediatez de su fe, de la satisfacción y la seguridad de la certeza que la conciencia abrigaba acerca de su reconciliación con la esencia y con la presencia universal de ésta, tanto la interna como la externa. Y no solo va más allá, pasando al otro extremo de la reflexión carente de sustancia sobre sí mismo, sino que se remonta, además, por encima de esto. No solo se pierde para él su vida esencial, además, el espíritu es consciente de esta pérdida y de la finitud que es su contenido. El espíritu, volviéndose contra quienes lo delgadan y prorrumpiendo en denostos contra su rebajamiento, no reclama de la filosofía tanto el saber lo que es él, lo que él es, como el recobrar por medio de ella aquella sustancialidad y aquella consistencia del ser. Por tanto, para hacer frente a esta necesidad, la filosofía no debe proponerse tanto el poner al descubierto la sustancia encerrada y elevarla a la conciencia misma, no tanto el retrotraer la conciencia caótica a la ordenación pensada y a la sencillez del concepto, como el ensamblar las diferencias del pensamiento, reprimir el concepto que diferencia e implantar el sentimiento de la esencia, buscando más bien un fin edificante que un fin intelectivo. Lo bello, lo sagrado, lo eterno, la religión y el amor son el cebo que se ofrece para morder el anzuelo. La actitud y el progresivo despliegue de la riqueza de la sustancia no deben buscarse en el concepto, sino en el éxtasis, no en la fría necesidad progresiva de la cosa, sino en la llama del entusiasmo. Fin del párrafo 7. Bueno, Entonces, ¿qué te parece? bueno, a mí me gustó igual este párrafo cuando lo leí, lo tuve que leer por lo menos un par de veces con Gregorio. Ujú, Lo, claro. lo encontré un poco más complicado en su redacción por plantearlo de alguna manera. Me costó un poco más agarrar como que quería decir. Sí, a mí, yo igual lo he sentido bien homogéneo en términos de dificultad, como ¿Ya? alta Sí. siempre. Pero son con los videos Ah, de Gregory que logro entenderlo en verdad. sí, sí, yo también. Entonces lo que pude sacar en limpio de las dos cosas, lo primero es que dice que el espíritu ha superado la vida sustancial. Mm. Recordemos que las vidas sustanciales son esas cosas que la vida sustancial es aquello que asumimos sin crítica, sin pensamiento reflexivo y sin cuestionarnos nada en el fondo. Sí. Es asumir la posición que tenemos en el mundo dado el sistema que está imperante en ese momento, por así decirlo. Mm. Entonces después continúa que incluso pensadores como Descartes y Hobbes, que intentaban plantearse todo el sistema del pensamiento filosófico desde cero, caen en esto de la vida sustancial al no ser quizás totalmente crítico de todos sus axiomas. Mm. También habla de una noción que es la reconciliación con el ser esencial, como lo sería la figura del Dios en el medioevo, y su presencia dentro y fuera De todo. de todo. Sí. Y también menciona el hecho que anoté, es que todo lo anterior, lo de la vida sustancial, los pensadores que intentaban replantear todo, pero no lo hacían efectivamente, ya no sirve y está perdido. En el Sí. sentido de que, ¿cómo decirlo? Una vez que caemos en la conciencia de que
existe la vida sustancial versus el espíritu, es como perder la inocencia en el fondo. Es algo de Y lo que no puedes volver. claro, llega algo a lo que, como tú decís, como que no podéis volver, a menos de que lo hagas de alguna manera consciente, como diciendo ya, lo voy a volver porque lo necesito, o porque, no sé, motivo X, pero Ujú. no es algo que naturalmente no vuelva porque de una manera lo pone como un proceso superado, de una forma. Claro. A mí, Sí. a mí me llama la atención también otro de las cosas que suponen que se superó ¿Mm? y que esta reflexión carente de sustancia sobre sí mismo, que la pone Gregorio habla del sí mismo sobre sí mismo, Ujú. que es como esta cuestión, como el lado oscuro, por así decirlo, del enlightenment, el lado Sí, darse sí. cuenta de que nuestro propio pensamiento también es fútil, no estamos al centro de nada, y de que estamos de alguna manera Perdido. parados saliendo de este espacio donde teníamos un lugar en el mundo a un buen Claro. espacio donde no tenemos ningún lugar en el mundo. Sí, pues. Esa es la segunda, no, es la primera herida narcisista que describía. ¿Quién era? Hay un pensador que describía tres heridas narcisistas en el ser humano. La ¿Ya? primera era la de cuando Galileo descubrió que no estábamos en el centro del universo. ¿Mm? La segunda fue cuando Darwin propuso que no éramos seres entregados o hechos por la mano de Dios, sino que veníamos de la Ah, evolución de cualquier especie animal. Y la tercera era que Freud, cuando describió que ni siquiera nuestros propios pensamientos están a nuestra merced por el tema del mm, inconsciente. Esas son las tres heridas del narcisismo humano. No me acuerdo quién lo dijo. bueno. Sí. Entonces salir de este espacio de, tal vez no tanto confort, pero donde hay sustancia, pues Sí, hay pues. hay algo a lo que uno se pueda tener, a este espacio donde no hay nada a lo que tenerse en el fondo. En ese sentido, es lo que continúa porque dice también que por más mala que sea la posición de la vida sustancial en términos del absoluto, guarda un sentido de pertenencia, pues, al cual aferrarse. Es Mm, algo que en este universo oscuro te puedes abrazar y aunque no te deje crecer, uno queda con la ilusión de que está seguro. sí, Mientras que la reflexión insustancial o la que busca el absoluto en el fondo, hasta cierto punto aliena esa sensación de seguridad, de pertenencia, sí. pero es Mm. en pos de un algo mayor, que el absoluto en este caso. Después, sigue diciendo, Qué interesante. Sí. a mí me encantó esa parte, no, no sé qué te parece a ti. Igual es lo que había dicho recién más o menos, la parte de la Sí, alienación del... sí, lo que viene ahora, ¿no? Lo del espíritu. Eh, Sí, yo también lo encuentro brígido. entonces continúa. El espíritu no solo pierde la vida esencial, también se da cuenta de dicha pérdida. Y aquí yo hice como un punteo porque las ideas venían como demasiado... Había un fluir de la conciencia importante, Bueno, que es la noción de perder la inocencia de la infancia al llegar a la adultez, en el sentido de que en la infancia yo poseo la inocencia, pero no soy consciente de ella. mm, Y cuando crezco y me hago adulto, puedo darme cuenta que existía la cosa inocencia, sin embargo, ya como adulto, ya no puedo volver a vivenciarla como lo absoluto que lo era. sí, Entonces, esto se describe como un proceso que podría ser angustioso, mm, por la noción de pérdida y de no poder volver a lo que era, en el fondo. sí, Entonces, es en este proceso angustioso que uno queda parado, po, como entre comillas, como pensemos en el mismo caso del adulto, como queda varado con esta angustia y no sabe qué hacer con ella. sí. Yo creo que ahí está el tema de cómo pararse frente a esa pérdida, a ese vacío. Yo creo que esa es la dificultad, por así decirlo, ¿Mm? de qué hacer en torno a eso. Sí, Porque po. es una pérdida y es algo que conscientemente sabemos que no podemos volver o que no vamos a volver a tener.
Claro. Y no, y solo podemos entender su magnitud una vez que ya pasó el tiempo y que por lo tanto pasó ese Exacto. periodo Sí, y sí. solo lo reconocemos hacia atrás. Mm. Poniéndolo en términos más de lo que habla Hegel, que es del espíritu y la historia y todo eso, eh, habla de esta noción de que lo que existía hasta cierto punto en términos del conocimiento del absoluto, cuando es superado por una época histórica, y esa nueva época histórica mira hacia el pasado y se da cuenta que perdió esa sensación, De seguridad. esa vía sustancial, Sí. eh, el espíritu puede quedar como varado, po, como, Inmovilizado de alguna manera. claro. Y es ahí donde el espíritu demanda de la filosofía no solo qué es el espíritu en sí mismo, sino Sí. también que le devuelva su sustancialidad, su razón El de ser sentido. en el fondo. No. Sí. Y esto se puede lograr de dos formas, po. Una es la descrita en la obra de la fenomenología del espíritu, que a través del sacrificio, el pensamiento y el análisis profundo de las cosas, o quizás se pueda lograr desde la inclusión, plantea Hegel de manera irónica, evidentemente. Sí. Entonces, Para él, para él este proceso en sí como en sí es arduo ¿Mm? y por lo tanto debiese ser así, como que no debiese ser gratificante o edificante porque no es, en la mirada de Hegel, ese no es el proceso en sí, Exacto, el sufrimiento, la perseverancia, el trabajo, bien, ese es de donde él va a sacar esta sustancia de lo insustancial, por así decirlo. mm. Entonces continúa planteándose si es que la filosofía debe tener un fin intelectivo o uno Mm, edificante. Y sí, Hegel critica esta última postura, por lo del edificante, puesto que él plantea lo edificante como esta noción de calmarse un poco las heridas de hecho, pérdida que genera el paso de la historia, del espíritu. sí. Entonces, él propone que la filosofía, como es humana, su fin debe ser humano. Y este fin es el crecimiento, la búsqueda del absoluto, finalmente. Sí. El desarrollo progresivo del conocimiento, como plantea en los sistemas. Claro. En contraste con la vida sustancial que, como ya lo hemos dicho, eh, no es para crecer, es para calmarse. Si lo quieren ver de otra forma, es como, no sé, pues, como tener una herida y tomarse un analgésico. Claro, La herida en va a vez seguir de... ahí, pero Sí, trataste el síntoma. Se siente sí. bien, es bueno, pero no estás tratando la causa, en el fondo. Claro, en el fondo, si no trata en sí la herida, esta puede supurar, esta puede tener otros problemas dentro de la historia. Claro. Entonces él hace la pregunta básicamente si queremos crecimiento o Esa tener la percepción. sensación del absoluto, de llegar a la elevación casi. Sí, sí. Yo traté de resumir un poco ¿Eh? como me costó de resumirlo en un párrafo chico. Ujú, Y de que en el fondo el espíritu, la autoconciencia, se encuentra en una instancia donde ya superada su vida sustancial, lo que estamos hablando, ujú. se le genera un vacío. Y como somos conscientes de esta pérdida y de lo finito de nuestra existencia, el espíritu resiente de alguna forma este proceso. Y resiente que a través la misma búsqueda Ujú. ocurra esto. En el fondo, ocurre esto porque estamos en búsqueda de lo absoluto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por lo tanto pasa a pedirle a la filosofía no solo como tú decías, no solo la cosa, sino que sentido. Sí, po. Aquello que perdió se lo exige la filosofía porque es en el fondo de alguna manera la manera en que la perdió. Claro. Sí, sí. Buen resumen. Me gustó. Ese lo Mm. escribiste tú por ese último párrafo, ¿no? Sí. Buena.
Bueno, no fue el que escribiste ayer como a las 2 de la mañana, ¿cierto? ¿Ese? Ese. Qué genio. A mí me llegó esa weá y dije, ya cagó el podcast en la mañana. Pero no. Porque como el gran hermano, a mí me llegan correos de cuando detalles tú. Bueno. Ya, pues. ¿Continuamos con el 8? Démosle. Ya. Párrafo 8. A esta exigencia responde el esfuerzo acucioso y casi ardoroso y fanático por arrancar de su hundimiento en lo sensible, en lo vulgar y lo singular, para hacer que su mirada se eleve hacia las estrellas, como si el hombre, olvidándose totalmente de lo divino, se dispusiera a alimentarse solo de cieno y agua, como el gusano. Hubo un tiempo en el que el hombre tenía un cielo dotado de una riqueza pletórica de pensamientos y de imágenes. El sentido de cuanto es radicaba en el hilo de luz que lo unía al cielo. Entonces, en vez de permanecer en este presente, la mirada se deslizaba hacia un más allá, hacia la esencia divina, hacia una presencia situada en lo ultraterrenal, si así vale decirlo. Para dirigirse sobre lo terrenal y mantenerse en ello, el ojo del espíritu tenía que ser coaccionado, y hubo de pasar mucho tiempo para que aquella claridad que sólo poseía lo supraterrenal acabara por penetrar en la oscuridad y el extravío en que se escondía el sentido del más acá, tornando interesante y valiosa la atención al presente como tal, a la que se le da el nombre de experiencia. Actualmente parece que hace falta lo contrario, que el sentido se halla tan fuertemente enraizado en lo terrenal que se necesita la misma violencia para elevarlo de nuevo. El espíritu se revela tan pobre que, como el peregrino en el desierto, parece suspirar tan solo por una gota de agua, por el tenue sentimiento de lo divino en general, que necesita para confortarse. Por esto, por lo poco que el espíritu necesita para contentarse, puede medirse la extensión de lo que ha perdido. Fin del párrafo 8. En este, eh, Hegel hace un contraste. Hace un contraste del hombre de la Antigüedad. antigüedad con la de la modernidad. Hombre moderno. Sí. Entonces él decía que en la antigüedad estaban todas estas discusiones metafísicas de los griegos, por ejemplo, que la forma y la figura, que el bien y lo moral y todo eso, y se perdían hasta cierto punto las experiencias más terrenales y Y la vulgares, por atención así decirlo, en la experiencia, todo. exacto, más sensibles, más experimentales, y se iban en... Entonces tenían esta noción de que se concentraban en lo metafísico y dejaban las cosas terrenales de lado, básicamente. Mm. Pero parece que ahora que llegó la modernidad, es al revés. El hombre se preocupa de las cosas ordinarias, las cosas privadas, en el sentido de qué es lo que me afecta a mí como individuo, las cosas sensibles, experimentales y terrenales, finalmente. Entonces, este es como lo que hay boomer, que se le podría decir a Hegel en el fondo, Sí. porque esa es la visión moderna, actual, que se tiene de los tiempos de la modernidad. Sí, po. En el fondo piensa que antes Hegel se vivía en las nubes y que se enfocaba más en prestar atención y que el enfoque iba en prestar más atención a lo empírico, al mundo real. Y ahora lo que necesita la modernidad es Al volver a revés. prestar atención a las nubes y dejar lo terrenal de lado. Sí, po. Y por eso termina con esa metáfora del espíritu siendo como el peregrino que pierde, Está en el desierto. que está en el desierto y tiene sed. Dice Sí, po. que está en la necesidad del espíritu por algo que le devuelva ese sentido que discutíamos en el párrafo anterior, que aceptará cualquier cosa que se lo confiera, sin pensarlo críticamente. Y ese es el punto crítico del párrafo. Sí, pues, y ese es el peligro en alguna forma que se plantea con esta idea de la filosofía intuitiva, de que en el fondo si estamos tan desesperados por esta idea de obtener divinidad o algún acercamiento a lo absoluto, de tener algún acercamiento de sentido en nuestra vida, Ujú. ¿cómo llegar a aceptar a cualquier
aceptar cualquier cosa. Claro, Gregorio lo plantea en este sentido como si estáis en el desierto y estáis muerto de sed, vaya a aceptar un vaso de agua, aunque puede que ni siquiera sea agua, vaya a tomártelo porque estáis muerto de sed. sí, po, Entonces no vaya a distinguir qué es lo que estáis aceptando si estáis tan perdido, por así decirlo. sí, po. Y también, en ese sentido, que es redundar un poco en lo mismo, dice, es por lo poco que el espíritu necesita para contentarse, es, es tan capaz de aceptar cualquier cosa para saciar su sed, que puede medirse la extensión de lo que ha perdido en relación a su sed o a su Claro, necesidad. Eso es una forma complicada de decir que entre más pierde, más necesita. sí, sí. Igual, Ahí, no, sí, dale, dale. dale, dale. No, que esta cuestión, como que este movimiento, ¿Mm? en el fondo, esta idea de que como de que para obtener un medio justo se necesitan al menos tres movimientos en un Ujú. sistema hegeliano. De que en el fondo, si el humano en la antigüedad estaba muy hacia el lado de lo divino, lo metafísico, Claro, su siguiente movimiento fue una sobrecorrección de eso sí, y que lo llevó a estar solamente centrado en lo terrenal, en la experiencia. claro. Pero esa sobrecorrección no se da cuenta en el momento, o, no, o es imposible de como apreciarla en ese momento, porque lo que estás haciendo es sobrecorregir o corrigiendo en ese momento, y por lo tanto no te das cuenta que te está dando hacia el otro lado. Claro. Y en una tercera instancia en que se puede como dar cuenta de que ahora estamos en este y se puede encontrar una especie de justo medio equilibrio entre ambas partes. Mm. Sí, sí me recuerdo, es como, siempre confundo Aristóteles, Sócrates y Platón, ¿Ya? pero el que hablaba del justo medio, No recuerdo. Lo puedo buscar. hay un diagrama, una ¿Sí? suerte de diagrama que colocaba como Aristóteles. ¿sí? Sí. Había como colocado un vicio en un extremo, ¿Ya? La como virtud. la virtud extrema por el otro, que al final también era un vicio, y un Mm. punto al medio que era como el justo medio, básicamente. Sí, po. Entonces, eh, esa noción de los tres puntos básicamente ya tiene historia. Sí, Es sí, como, y se vuelve a repetir un poco en Hegel también. sí. La diferencia es que yo diría que más que estar como en el mismo plano, ¿Ya? la síntesis de las dos ideas es como que quedaran en un segundo plano, en Sí, 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 otro. entiendo. Sí, Mientras que la tesis y la antítesis son coplanar. entiendo. Sí. Eso es como, yo, para los que no se han dado cuenta de la audiencia, a mí me gusta irme como en volada brigio. Entonces, ¿cachai el Large Hadron Collider? El ¿Ya? Sí. colisionador de hadrones que está ¿De partículas? de Sí. partículas que está en Suiza y Sí. en esos países normales. Eh, Cuando chocan dos partículas, las las resultantes, que son o partículas fundamentales de los protones que por lo general chocan, o partículas totalmente nuevas, Sí. hacen justamente eso. Vienen estas dos que chocan en un mismo plano, pero en En sentido plano. contrario, Sí. y las otras salen en múltiples sentidos, múltiples Sí. nuevos planos, en el fondo. Y son una conjunción de ambas Y son una conjunción de ambas sin ser ninguna de las anteriores. Y anteriores. Sí. son ideas fundamentales por sí mismas. Sí. Sí, me gusta esa idea. Entonces, no sé, yo siempre he encontrado raro. Un día tenemos que hablar de esto, del panteísmo. Ujú. Sí, me parece. Ya, eso queda pendiente, lo prometemos aquí mismo, En un futuro próximo. en un Sí. futuro próximo. Que de hecho debería ser bien próximo porque no hemos hecho nada de lo regular. Sí. Me gustaba flojos, pero está bien. Es que yo creo que esto nos chupó harto, weón. No consumido, sí. No, En un buen no es, sentido. o sea, en el buen sentido, en los dos diría yo. Cerebralmente y temporal en tiempo. Sí, Y está bien. sí. Es por estas lecturas podemos hacer análisis más acabados de todo lo otro, así que Sí, po.
Si quieren pensarlo en términos suciamente capitalistas, estamos invirtiendo. Bueno. Y le cerramos eso con eso cerramos el párrafo 8. Sí, yo creo que sí. Ya, entonces continuamos con el 9, que es un párrafo cortito, pero es el que más anoté, me parece. Entonces, párrafo 9. Pero a la ciencia no le cuadra esta sobriedad del recibir o esta parquedad en el dar. Quien busque solamente edificación, quien quiera ver envuelto en lo nebuloso la terrenal diversidad de su ser, allí del pensamiento, y anhele el indeterminado goce de esta determinada divinidad, que vea dónde se encuentra eso. No le será difícil descubrir los medios para exaltarse y gloriarse de ello, pero la filosofía debe guardarse de pretender ser edificante. Fin del párrafo 9. Bueno, ahí lo dice más que claramente su postura respecto a la Sí, edificación versus la intelectividad. sí. Entonces, Y, la primera parte de esto, ¿vale? que puede ser un poco difícil de entender, que es la ciencia no le cuadra esta sobriedad al recibir o la parquedad en el dar, tiene que ver un poco con el tema de la expectativa de lo que uno espera de la filosofía, De la filosofía. Sí. en el sentido de que cuando yo tengo poca expectativa respecto de lo que la filosofía debe entregar, en el sentido de, como decíamos, que el espíritu pierde busca su propio sentido en la filosofía. Si yo tengo poca expectativa, o sea, que me dé algo sencillo, pero que me dé algo en que creer, básicamente, ¿Cómo? esta noción de tener sed, de nuevo, puede resultar cómodo y atractivo del lado de quien recibe ese conocimiento, el individuo en este caso. Sí. Y desde el lado de quien entrega, que sería la filosofía en este minuto, eso es como ser tacaño, es como ser cagado con entregar Sí, información. te caño en la traducción. Y no se entrega lo suficiente a ese individuo que recibe, una suerte de motor vital, entre comillas, algo que les permita andar por sí mismos, o como lo escribí, hincarle el diente a la carne, en el fondo. Como poder meterse en la cosa, tener una suerte de... Búsqueda personal. Claro, es como... ¿Cómo decirlo? Es como cuando uno tiene es como la inercia, es como romper la inercia del reposo. Sí. El momento más difícil es romper esa inercia, po. O Sí. sea, romper claro, la inercia cero La inercia. Y empezar el movimiento, el y momento más empezar el difícil. movimiento. Ese es el movimiento más difícil. Sí. Y después ya la cuestión puede andar por sí sola. Sí. Entonces, que la filosofía no sea tacaña en entregar eso es, es lo fundamental. Sí. Yo lo veo como una manera, como se me ocurrió un ejemplo por ver este tema ¿Mm? de algo en que hincarle el diente. Es como una diferencia en que te den una escalera, por ejemplo, hecha, Ujú. o que te den los materiales para tú hacer la escalera. Claro, Más allá de que te puedas equivocar, que tú puedas ser capaz de crear ese propio camino, ese propio paso por el que estás transitando de este conocimiento, de lo que estás buscando. sí, po. Y no solo el resultado, como también lo plantea en los capítulos anteriores, no solo esa foto final de lo que Sí, se sí. obtiene, sino que el proceso en sí mismo. Sí, me recordó el tiro. Es como jugar GTA, ¿Ya? que tenéis dos opciones. O lo jugáis como los desarrolladores lo pensaron, ¿Sí? o usáis todos los trucos y matáis a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, usar el truco y pues, es muy entretenido, pero como a los 15 minutos vaya a parar y vaya a decir qué estoy haciendo, esto no tiene ningún sentido. Sí. Eso es como que te entreguen, es tener poca expectativa del juego. Es como, tengo tan poca expectativa del juego que yo voy a Que- inventar las reglas para hacer cualquier Yo inventamos un estupidez, juego. ¿eh? Sí. Y a los 15 minutos me voy a aburrir. Sí. O puedo tener más expectativa del juego y inmiscuirme en su historia, meterme en los personajes, vivir cómo es la cosa. Sí. Y Me eso es gusta básicamente la la noción de todos analogía. los juegos, po, Sí, po. que es como construir algo. Por eso diferenciamos entre juego fácil y juego difícil también. Sí, po.
Sí. Y de hecho hay un concepto que súper interesante que es como la dificultad orgánica versus la dificultad artificial. ¿Ya? No sé si te lo he contado alguna vez. Sí, sí, lo hemos comentado alguna vez. Que básicamente la dificultad artificial es como hacer que un juego sea difícil o menos completable por fuerza de números en el fondo. Es como, Como mecánicamente sea difícil. no mecánicamente, Ah, es ya, como, ya. ¿cachai los bullet hell? No. Estos juegos que son como en 2D, que manejáis básicamente un avión y te disparan balas desde los enemigos. Ya, 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 sí, sí. Ya, hay unos juegos que son cerdos. Ya, Del área de la pantalla, básicamente 95% está cubierta por una bala en algún minuto del juego. ya, Y tenéis que ir surcándola mientras disparáis a los enemigos, po. Eso es ya, ya. dificultad Sí, artificial porque no tiene ninguna mecánica más que tener la ya. habilidad para surcar las balas. Entiendo. Pero una dificultad orgánica es como Dark Souls. El Dark Ya. Souls es un juego difícil, pero es entendible, es conquistable. En el Ya, sentido de que es abarcable. es abarcable. Ya. Porque al principio la mecánica es complicada, pero en la medida que tú te sientas, te detienes y piensas, ya, si ataqué a esta velocidad no me sirve. O si ataqué justo cuando el enemigo hizo tal movimiento, tampoco sirve porque me pegan. Y Ujú. aprendes de eso y continúas y perseveras y finalmente vences, es la experiencia más gratificante. Sí. Y para eso está diseñado el juego, en el fondo. Y para eso está diseñado el juego. Sí. Después, volviendo al párrafo un poco, dice que el sentido de la edificación carece de una variedad de experiencias y pensamientos que le dan sentido a la existencia humana. Que te... A mí eso en el fondo que carece de la multiplicidad de opciones, yo creo. Que en el Ujú, fondo esto es la edificación por una forma es solo un camino, es solo una vía, por así decirlo, porque este resultado final, puede ser esta respuesta de por aquí es la cosa, sigan ujú, este camino, pero ese camino carece de la variedad que hay, de la multiplicidad de opciones que hay dentro de la ujú, realidad, de la multiplicidad de respuestas que puede haber cada persona y la capacidad que tenga cada sujeto con sus ujú. propias habilidades, con sus propias cosas, de encontrar su propio camino. Tú lo decís Deja mucho de como... lado. Es que, Está tan estructurado que deja la realidad fuera. claro, como decir, este es el camino, en ese sentido. Claro, Ya, sí, sí. así lo entiendo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, de hecho sí. Después también está el tema de que si se tuviese un fin edificante en la filosofía, existirían muchas oportunidades en el camino, por así decirlo, muchos momentos en el que uno puede como enamorarse de la noción de que voy por el camino del absoluto, cuando en verdad uno está equivocado. Porque es como, retomando un poco el ejemplo de los juegos, cuando se juega fuera de las reglas, por así decirlo, existe un periodo de tiempo, por más corto que sea, en el que dices, esto es el juego. Sí. Eso está hecho. Para eso está hecho, lo logré. Sí. Y pasa el tiempo y te das cuenta que no es así, que en verdad el juego estaba hecho de otra forma y existe una forma un poco más, me carga decir correcta, pero más elaborada de cómo vivenciarlo. Mm. Y esa es la que te lleva a la experiencia del absoluto de cómo estuvo planteado todo desde un principio. Sí. Y en esa Entonces, misma parte, ¿eh? en esa misma parte también como que me parece, o a mí por lo menos yo lo veo así, de que en el fondo dice como, si lo que busca es edificación, como que esa se puede encontrar en cualquier otra parte. Pero la Ujú. filosofía no debiese serlo. Que en el fondo si estás buscando esta experiencia de la divinidad, de lo que sea, de realización, ¿Mm? si es solo eso lo que busca, honestamente lo podríais encontrar en cualquier parte, plantea de alguna manera Hegel, porque Ujú. en sí está en cualquier parte, uno podría encontrarlo en cualquier espacio, pero para él, dentro de la filosofía, no debiese ser. No. Y eso queda más que claro en la última línea que dice, la filosofía debe guardarse, protegerse de vigilante. Sí. Porque para él la filosofía debe ser una ciencia. Debe ser una ciencia. Sí.
y debe ser, como ya hemos dicho, sufrido y todo eso. Que en el fondo es una idea bien judeo-cristiana por sí mismo, pero Sí, sí, eso ya es otro tema. sí. Y ese es el párrafo 9. Sí, más Era o menos. más cortito, pero tenía una buena reflexión. Sí. Y nada, pues. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría comentar? No, no, eso me costó un poco más estos párrafos, le tuve que dar más vueltas, Sí, pero igual. me gusta, Buena. Bueno, está muy interesante. sí, ¿Mm? yo también estoy, creo que por eso sería por hoy, pues, ¿no? Sí, Porque al llegar a algo más lo encuentro un poco redundante a esta altura. sí, Así que lo que vamos a hacer es cerrar acá. Eh, ya en unos días más vamos a continuar con los párrafos 10, 11, 12. sí. Así que nada, ojalá les resulte de su agrado. Vamos a subirlo a Spotify y YouTube como siempre. Y que estén muy bien, pues. Buen Muchas gracias. provecho productivo. Chao. Nos estamos viendo, chaito.